Nacidas entrada la década del 90 y potenciadas desde los años 2000 en adelante, vienen creciendo de manera exponencial en sus usos, prestaciones y sobre todo, en poder. Propuestas como espacios virtuales para vincular a las personas vienen alimentando la confluencia sostenida, instantánea y cada vez más intensa de burbujas sociales donde lo diferente tiene poco lugar. Hoy se sabe bien que su rentabilidad proviene de quienes las usamos, pero no como clientes, sino como producto. Lo público, lo privado, la inmediatez, el ego, lo virtual y artificial, lo políticamente correcto, lo blanco o negro. ¿Qué papel juegan los gobiernos? ¿Cómo se discuten los problemas? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué tiene para decir y para hacer la política? Hoy presentamos redes sociales, entre lo viejo, el futuro y la comunidad virtualizada. Sabemos que podemos afectar el comportamiento y las emociones en el mundo real, sin necesidad de que el usuario se entere. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la tercera temporada de No hablen de política. Hoy estamos con otro tema que en el plano personal me resulta muy atractivo, pero sobre todo un tema que me resulta necesario de discutir. Me parece que tiene una incidencia social muy fuerte y una incidencia política además muy fuerte que amerita una reflexión. Es como esas cosas que ameritan que en el comportamiento que tenemos las tengamos que reflexionar. Así que hoy tenemos como tema redes sociales, entre lo viejo, el futuro y la comunidad virtualizada, así lo titulamos. Mi nombre es Leandro Lora y estamos con Alexis Grierson y con Yamila Palma. ¿Cómo están? Todo bien, Leo, por suerte bien. Sí, hemos estado debatiendo mucho sobre este tema a lo largo de la semana. Me parece que es un tema también bastante coyuntural. Las redes sociales son casi como una extensión nuestra, ya sea una ventana a nuestra vida personal, como también a nuestros puntos de vista, a un espacio donde debatir. Y a veces un espacio también que tenemos que ser conscientes que es muy sensible de la información que se toca. Y hay que ser conscientes que no todo es realidad dentro de las redes sociales. Sí, tal cual. Entonces, está bueno. ¿Cómo andan? Un debate interesante en el cual yo tengo una postura que probablemente es distinta a la de Leo y un poco distinta a la de Yami, lo cual va a hacer más interesante esta charla. Imagino por ahí una postura un poco más crítica de Leo, pero particularmente la mía, y quizás ahí arrojo como arrojo la primera piedra. Tiene que ver un poco con que la política hasta hoy no le ha encontrado la vuelta al 100% a las redes sociales. La política en general, y después podemos arrancar en las particularidades de ciertos sectores que se han adaptado mucho mejor y que son los sectores que hoy predominan políticamente en las redes sociales, lo cual genera un estado de situación bastante, como mínimo, preocupante. Pero yo creo que lo primero que hay que decir es esta falta de adaptación de la dirigencia política a las redes sociales y que hay que saber separar lo que son las famosas cuentas institucionales del dirigente político. Creo que vamos a hacer un poco más énfasis en lo segundo, sobre todo porque una cuenta institucional, es como si hablara un edificio, ¿no? Es como si emitiera un comunicado una institución. Acá estamos hablando de personas que forman parte de la política y que todavía hoy no pueden encontrar ese punto donde se puedan comunicar mejor, donde puedan hacer un uso sano y constructivo de la política y las redes sociales. Y además, quienes han adaptado mejor son también los que más daño le hacen a la política. Entonces, ahí es donde hay un primer punto para charlar. Sí, a mí lo que me parece interesante de la discusión en materia de redes sociales es que la política no
no solo no está ajena, sino que es parte intrínseca del comportamiento social, ¿no? Las redes sociales y el uso que están teniendo tienen que ver con la conformación social, con cómo se están moldeando comportamientos sociales, y en definitiva la política justamente trabaja para eso, para ordenar los comportamientos sociales, para trabajar brindando herramientas en función de que vivamos, se supone, cada día mejor, ¿no? Que tendamos a solucionar los inconvenientes, los problemas, las fallas que tengamos, y demás, bajo una estrategia dentro del plano de la conformación de los Estados-nación, dentro de nuestro país, ¿no? Cada nación en función del desarrollo de su propio pueblo. Y me parece que las redes sociales están teniendo una inserción muy fuerte en los comportamientos sociales, en la incidencia en los comportamientos sociales y en la incidencia en los comportamientos de la enclave política. Entonces, a mí me resulta muy interesante el planteo que vos hacés, Ale, en esto de la política adaptándose a las redes sociales. Y a mí me gustaría ya arrancar, no a polemizar, pero por ejemplo, yo te lo planteo al revés, las redes sociales adaptándose a la política. No es como cuando se plantea, ¿no? Si ¿quién maneja la economía? ¿No? Si el mercado o el Estado. ¿Quién pone las reglas? Ahí hay una disyuntiva y hay una discusión. Y obviamente las redes sociales instalan una discusión que también es ideológica y es de posicionamiento político. En función de la filosofía, de la visión del mundo, en clave política que uno tenga, tiene una lectura sobre el uso de las redes sociales. Y a mí lo que me parece es que hay un montón de elementos que hoy las redes sociales van erosionando la constitución de las comunidades como Estado-nación, ¿no? La comunidad nacional, en este planteo, desde esta mirada, es decir, hay algo ahí que está fallando. Siento que hay una ruptura a partir del uso de las redes sociales de la cuestión nacional, de la identidad nacional, de la discusión colectiva. Hay mucho de las redes sociales para la exacerbación del ego, la exacerbación del individualismo, la exacerbación del yo, la exacerbación del creativo, la exacerbación de la búsqueda del reconocimiento del otro sobre uno, y la construcción y constitución de burbujas ideológicas en las cuales me encuentro y veo, y mi mundo que me rodea es el que está y piensa como yo. El resto no existe como tal en mi mundo, es un extraño, es un delirante, es algo que no lo registro como tal, y después hay un choque en el cual el acuerdo, digamos, como comunidad se ve complejizado. Eso es el riesgo de las redes sociales. Y una de las cosas que quiero agregar es que en las charlas que nosotros tenemos, en esto, en cada tema que vamos preparando, en materia de redes sociales, Ale me decía, lo traigo a colación, ¿no? Como una visión muy pesimista, o como que no ves lo bueno de las redes sociales. No es que no veo lo bueno de las redes sociales. Lo que pasa que hay que prestar atención no a lo bueno, sino en sí a qué es lo que está pasando con lo malo. O por lo menos, quienes consideramos que hay cosas malas, qué está pasando con las cosas malas de las redes sociales y cómo las estamos evaluando. Y la política, si lo está pensando o no. Y yo creo que claramente da la sensación de que la política no lo está pensando. La política más bien está intentando hacer uso de las redes sociales, y pareciera que las redes sociales usan a la política más que nada. Esta semana fue muy gracioso y muy paradójico. Biden, el presidente norteamericano, se cayó, ¿no? 3 veces. Subiendo al avión presidencial, creo. Ese mismo día se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram. Y había gente que decía, hoy se cayó todo lo que le pertenece a Mark Zuckerberg, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp y Biden. Y me pareció muy astuto como mensaje, ¿no? ¿A qué punto han llegado las redes sociales? Que sus dueños ya empieza a ser como una reflexión, un análisis de que tienen más poder que el propio presidente. Las redes sociales, más poder. Ya no estamos hablando de otros medios. Es como que mutó siempre la discusión por el poder. Ahora está mutando hacia las redes sociales. ¿Y de dónde sacan el poder las redes sociales para... O sea, cómo se constituyen en elementos o como actores de semejante poder? Y esa es la pregunta que para mí se responde cuando uno reflexiona sobre los usos, las prácticas
que constituyen y construyen las redes sociales. No, por ahí yo creo que cuando uno refiere a que la política se debe adaptar a las redes sociales, me pasa en esta reflexión de cómo hasta hoy estamos intentando inculcar la política como una cuestión más cotidiana en los ciudadanos, en las ciudadanas. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no entienden que hablar del precio de la nafta es hablar de política, que toda la charla vinculada a ciertos temas tienen que ver con la política. Y hay todavía un trabajo hasta pedagógico en ese sentido. Y me parece que en las redes sociales ya no hay una instancia pedagógica. Entonces, las redes sociales han tenido el poder de instalarse tan rápido y de forma tan contundente que han avanzado por sobre la política. Entonces, ahí es donde la política realmente tiene que hacer un proceso de adaptación. Y además, me parece que hay, siguiendo un poco la línea de Leo, ¿cómo construyeron este poder las redes sociales? Justamente en la exacerbación del ego y además presentarte lugares ideales, ¿no? Estás en un lugar, vamos a poner el ejemplo de Facebook, que por ahí es el más conocido, ¿no? Sobre todo por cómo funciona. Estás en un lugar donde tenés a tu familia, pero además todas las personas que te agregan o que vos agregás piensan similar a vos. Y eso se va diseñando de una forma en la cual vos no ves discusión, vos ves un mundo político ideal en el que vos crees. Uno cree que, vamos a poner un ejemplo, yo pongo el ejemplo de los libertarios porque creo que han sido los que mejor se han adaptado a las redes sociales en el último tiempo. Vos es un mundo donde piensan todos como vos. Entonces, tu imaginario se transforma en la mayoría. Tengo 5.000 amigos en Facebook y los 5.000 son libertarios como yo. Evidentemente hay una mayoría abrumadora acá. Entonces, cuando se empiezan a diseñar ese tipo de pensamientos, para mí arranca también una exacerbación del ego y también una exacerbación ideológica. Entiendo que si vos ves que todo el mundo piensa como vos, tu mundo que vos ves en el exterior, entendés que es igual, que la mayoría piensa como vos, y ahí es donde arrancan quizás los discursos un poco más ortodoxos o extremistas, ¿no? Esto de el libertario yendo al frente en contra de la cuarentena. Si en las redes sociales de cada uno de esos chicos o chicas ven que todo el mundo está en contra de la cuarentena, ¿no? Entonces, esa intencionalidad de salir está muy marcada por las redes sociales, ¿no? Estas organizaciones, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, de manifestarse contra el gobierno también. ¿Ves? El pueblo sale a la calle, y quizás son los grupos de redes sociales que se organizan y van. Pero como ven tanta unanimidad en sus redes sociales, ahí es donde arranca eso de el pueblo sale a la calle. Pero es el pueblo que piensa como yo y que quizás no es tan grande. Sí, también me parece interesante, rescatando un poco lo que hablamos en la semana, trayéndolo a lo que estamos hablando ahora, de cómo se diseñaron las redes sociales desde un principio, cuál fue el objetivo inicial. Hablábamos de otras redes sociales, ¿no? Pero ¿cuál fue el objetivo inicial de Facebook, de Instagram, de Twitter, por ejemplo, en este caso? Y cómo esto fue mutando y en una velocidad tal que por ahí se perdió de vista o se perdió de eje cuando hablamos de política, ¿no? De decir, bueno, una red social que se creó para que un montón de universitarios se puedan encontrar y no sé qué, y de repente hoy es el lugar donde sucede esto, se crean burbujas de pensamiento, o vos te entras a tu Facebook y tenés a determinada gente filtrada por lo que vos crees, lo que vos querés ver, lo que vos querés creer, y de ahí crees que esa es la única realidad existente y la única realidad posible. Por eso digo, es como, para mí las redes sociales son como una tele que vos te diseñás para vos. Vos mirás lo que querés, cuando querés, y si hay una persona que opina diferente a vos, o si hay algún debate político que a vos no te interesa o del cual vos no querés ser parte, lo listo, bloqueás. lo sacás. Sí, no, esto no me interesa, chau, ¿no? Entonces, también me parece que en ese sentido, ahí la pregunta que hiciste vos también como que me llevó a un lugar de decir, bueno, ¿y la política? ¿Qué uso puede hacer de esto? ¿O qué uso está haciendo de esto? Sí, ¿qué proyecto social está proponiendo la política? ¿La política está discutiendo un proyecto social, un proyecto de comunidad? ¿No? ¿Cuál es el proyecto?
y esto no es como la política como si fuese una sola, ¿no? Pero los espacios políticos, ¿qué proyecto de sociedad están pensando? ¿Cómo están visualizando la organización de la comunidad nacional? Claro. ¿No? De los argentinos y las argentinas. ¿Qué tipo de sociedad quieren? Y están pensando cómo están operando la virtualidad, las redes sociales, sobre la conformación de la sociedad que la política tiene que diseñar, que tiene que proponer, que tiene que ordenar, o no la están pensando, la están viendo con las redes sociales como una herramienta de comunicación y nada más. Claro. Y no es una herramienta de comunicación y nada más. De hecho, esto de decir que somos productos y no clientes, porque las redes sociales le venden a empresas nuestros usos, digamos. Sí. Nuestros usos, nuestras visualizaciones, nuestros datos, nuestra información. No somos demasiado conscientes de eso, ¿no? Pero ese es el uso que está haciendo las redes sociales, que tiene un impacto en el comportamiento social. Es lo que pasó en la campaña política de Estados Unidos, fue que la venta de datos, la venta de información. Tal cual. Y con un pequeño agravante, que digo que es interesante para charlar en la segunda parte de este episodio, tiene que ver con, digo, pensándolo desde el lugar de la política como comunicación, ¿no? Digo, cómo a veces se instalan estos gurú de la comunicación que dan un pleno en una elección y en la próxima fracasan. Entonces, digo, es interesante seguir ese tema y que no está nada escrito y que yo creo que arranca la adaptación real de la política y las redes sociales. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. A todas estas cosas que comentábamos de las redes sociales, digo, bien vale agregar algún tema más que tiene que ver con la creación de las redes sociales y su objetivo, ¿no? Las redes sociales no estaban pensadas absolutamente para nada vinculadas a la política, simplemente son perfiles personales donde se cuentan, por ejemplo, un día de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Uno lo lleva a Facebook y a los primeros usos. Y un poco como decía Yami, esto de encuentros universitarios y además que se transforma en como en un diario de la vida cotidiana. Digo, la política no entraba en eso, en ese ideal. Y ahí es donde se arranca a moldear. Entonces, hoy estamos en un estado donde algunos sectores políticos ideológicos, quitando los creadores de las redes sociales obviamente, han sabido aprovechar un poco mejor estas herramientas. Algunos ya lo entienden como una forma de vida, existen y la política no le encuentra la vuelta. Entonces ahí es donde yo creo que arranca el verdadero debate. ¿Qué hacemos con las redes sociales, no? Yo creo que hay un trabajo mucho más allá de la red social en sí. Yo creo que trasladar todo lo analógico a la vida digital implica justamente tener muchas actitudes y avances analógicos, como por ejemplo territorio, ¿no? Tener recorridas en los territorios, dialogar con los vecinos, militar, y además saber reflejarlos y organizarlos en las redes sociales. Digo, cuando se organizan cuando se habla de organizaciones sociales, de organizaciones comunitarias y demás, poder trasladarlo a las redes sociales de modo tal que la red social se transforme justamente en un reflejo de lo que pasa en lo que podemos denominar como vida analógica o nuestra vida cotidiana. Digo, ahí yo creo que encuentro un desafío interesante, o por lo menos un punto de partida. Digo, esto es un camino que no es tan simple. Uno podrá decir, bueno, sí, pero por ejemplo, la página Resistiendo con Aguante hizo eso. Digo, me parece que no terminó de organizar a la comunidad se organizó de otra forma y bajo otro contexto político. Digo, no fue lo mismo aquellos, digo, traigo un ejemplo solo, digo, pero no fue lo mismo militar contra
cambiemos o tener una ideología distinta a Cambiemos en 2016 que en 2019, digo. En el medio pasó una gestión y ahí es donde uno analiza la cuestión analógica influenciada directamente en la vida digital. Entonces, ahí es donde arranca todo un tema, un puntapié de la utilidad de las redes sociales de aquí en más, que para mí es el gran desafío a futuro. Sí, también esto que decís vos del uso de las redes sociales desde la política. Por ejemplo, hay un montón de ministerios hoy que tienen su cuenta en las redes sociales, pero por ahí lo toman como un medio más de comunicación, ¿no? Bueno, tomamos una estética, creamos historias, por ejemplo, en Instagram. Vamos haciendo historias, haciendo campañas en redes sociales y demás, pero también como que se pierde de vista el poder de la red social, de poder organizar movimientos o como lo están haciendo, vos hablabas hoy de los libertarios, ¿no? Convocar, invitar a la gente a participar a cierta movida que por ahí otro espacio de la política no lo está visualizando desde mi punto de vista y no está como adaptándose a esa parte, sino tomándolo más como, bueno, una manera más de comunicar y quizá también pretendiendo llegar a cierto rango etario, ¿no? A la juventud, por ejemplo, que hoy vive sumergida en las redes sociales y decir, bueno, a ver si podemos llegar desde este lugar. Y también rescato esta distinción que hicieron hoy de la red social institucional y de la red social personal, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Twitter una interacción de Alberto con directamente la gente. O, por ejemplo, lo que hablamos de la reta en TikTok, el TikTok de ella ese que se hizo casi viral y no sé qué, de cuando él comunica que tiene COVID y a la vez lo usa para hablar sobre los recaudos que tenés que tener, ¿no? Entonces es como, bueno, se está usando para querer llegar a cierto sector de la comunidad. Se está entendiendo el impacto que tienen las redes sociales o la capacidad de influenciar a ese sector social, a esas personas, o simplemente se consideran, bueno, una manera más de comunicar y ya. Sí, a mí me parece muy interesante ese punto porque para mí es la demostración de la falta de reflexión sobre el impacto de las redes sociales, ¿no? En el conjunto de la sociedad. Bueno, estemos en las redes sociales porque ahí hay gente, se llega con el mensaje y lo que tenemos que hacer es difundir. Es un medio para difundir, no un medio para organizar, ni mucho menos un medio para reflexionarlo críticamente. Che, ¿cómo se está comportando nuestro pueblo en relación a cómo se comunica? ¿Cuál es no? Me parece, eso es donde yo siento que la política no tiene un trabajo reflexivo y crítico sobre qué impacto está teniendo. Que de hecho existe, es inevitable porque es una cuestión novedosa. Digamos, las redes sociales comienzan a mediados de la década del 90, comienzan en un desarrollo gigante que viene en crecimiento con la expansión obviamente de Internet y la velocidad de la información. Y hay un montón de cosas que las propias redes fueron corrigiendo o van corrigiendo, van advirtiendo que no están buenas. Hay cosas que pasan en las redes que no están buenas y que las tienen, no las pensaron, o sea, no las pensaron porque se va desarrollando. Digo, si las propias redes y tienen un ejercicio de, che, bueno, a ver, qué discursos se dicen, qué no, qué se muestra, qué no se muestra, cuál es la privacidad, ¿no? Un montón de temas que tienen que hoy están en discusión en relación a las redes. Bueno, cómo la política no puede pensar, che, qué impacto social está teniendo el hecho de la existencia de las redes. Más allá de, bueno, existen las redes, sí, hagamos algo para que la gente se entere la actividad que hicimos. Es mucho más que eso, mucho más poderosa que eso, la red social, más que un medio de comunicación solamente. Digo, hay una curiosidad bastante particular, que es qué rápido que las redes sociales se transforman en esta herramienta tan poderosa, y digo, creo que la palabra es poder, y al mismo tiempo qué lento que las redes sociales discuten sobre los discursos, ¿no? Digo, particularmente se habla mucho de, por ejemplo, la pedofilia, ¿no? Que es como el tema en redes sociales y cómo las redes sociales se han puesto al hombro esto de tratar de bloquear, denunciar y actuar contra los pedófilos o contra aquellos que utilizan la red social para difundir pedofilia, ¿no? Ahora,
¿qué pasa con los discursos de odio? O con los discursos de matar al que comete un delito, hay que ir a matar a alguien por lo que fuere, y llegar al punto de matar a un político, ¿no? Digo, cómo ese tipo de discursos no está en discusión, y son los discursos que son tan de sentido común muchas veces, que no tienen una reflexión crítica o que no tienen un análisis de, bueno, ¿por qué llegamos a querer matar a un político? Y eso la red social no lo hace, y lo que para mí es grave, lo deja hacer. Porque una cosa es no darse cuenta, pero está ahí, lo vemos todos, cualquier usuario común, digo, eso se entiende, se llega. De hecho, hasta nos hemos escandalizado muchas veces por la actuación de diversos ministerios por amenazas grandes o chicas a través de las redes. A través de las redes. Digo, ya han habido personas presas por malas interpretaciones de posibles amenazas. Digo, un pibe, recuerdo en la gestión anterior, un pibe simplemente hizo una canción de cancha referida con Macri y lo metieron en cana. Entonces, la red social misma no toma, o lo toma como algo menor, para mí lo toma como algo menor, esto de analizar el discurso, y fomenta el discurso de odio vinculado a dirigentes políticos e incluso a la política. Por eso también estos grupos libertarios son los lugares donde mejor se mueven, porque son también los grupos donde, o por lo menos su ideología, vamos a marcarlo así, porque es una especie de libertad mezclada con conservadurismo, pero digo, esto es del ser libre, de la economía libre, del individuo libre. Totalmente, o sea, es como encaja perfecto en el individualismo que proponen, desde mi punto de vista, las redes sociales. Pasa algo similar igual cuando sí piensan en los discursos de odio y directamente te cortan un canal de comunicación que hoy es potente, ¿no? Como por ejemplo le hicieron a Donald Trump, le dijeron, listo, te eliminamos totalmente de las redes, y casi que eliminarte de las redes es no tener más voz pública. Bueno, eso fue ¿no? tremendo. Eso además amerita una reflexión también, porque ¿quién es el abogado o el juez de la palabra también? Claro. El dueño de una empresa. O sea, el que está delineando los discursos y lo que va a plantearse como discusión es el dueño de la empresa. Él tiene la autoridad, y alguien podría decir, y sí, es una empresa privada. Bueno, pero ¿estamos midiendo el impacto que tiene esta empresa privada en el comportamiento de la sociedad? ¿No? Sí, incluso también pensando en los líderes que se gestan dentro de las redes sociales, porque si hablamos de los influencers, de los instagramers, youtubers, y el mensaje, tampoco hay como una reflexión en torno a estos líderes que aparecen, que tienen un mensaje político, más allá de que ellos lo quieran camuflar. Y ese mensaje, cómo llegan a ciertos sectores de la comunidad y se generan estos movimientos que te decía. A ver, un ejemplo es Santiago Maratea, un pibe que hasta llegó a tener un programa de radio en Vorterix, ¿no? Sí. Siendo una persona que salía con su red social, regalaba plata en la calle y se autoproclamó un comunicador, ¿no? Un día llama a un montón de pibes a no ir a la escuela, por ejemplo, y se genera una sentada afuera en un parque con un montón de pibes no yendo a la institución, a la escuela, a cumplir con su rol, ¿no? Entonces digo, ¿en qué momento se cuestiona el mensaje que está mandando? ¿En qué momento se le permite, se le da lugar? ¿Hasta dónde se le da lugar a estas personas? Digo, estos líderes que se autoproclaman líderes y que la red social también les da lugar, les permite tomar ese lugar. Claro. Digo, si hay algo que ha quedado claro es cómo llega Trump al poder, por ejemplo, que llega por las redes sociales. De hecho, Cambridge Analytica es el ejemplo por el cual moldean y manipulan digamos, los discursos en las redes sociales para finalmente convencerlos, ¿no? Y como, digo, Trump, si ha quedado claro que todos estamos en contra, es de Donald Trump, en líneas generales, de cómo es como persona, de cómo fue como dirigente político y demás. Aún así, ¿fue correcta la censura que tuvo en el último tiempo de su gobierno? Yo creo que no fue correcta. Digo, era una persona que estaba denunciando un fraude que no era válido y que la justicia de los Estados Unidos ya había dado cuenta de que no era válido.
Y Trump insistió, denunció a la justicia, pero las instituciones funcionaron. Aún así, ¿era válido censurar el discurso de Donald Trump? ¿Qué sé yo? Sobre todo por el impacto que tiene, porque en este contexto, una censura de esas características y te anula gran parte de la posibilidad de comunicar, ¿no? Pero yo quiero reparar en varias cositas antes de llegar al final. Una es hacernos cargo, ¿no? Porque uno habla de las redes sociales como si fuese ajeno y uno las usa también y corre el riesgo en esta reflexión de ser como un hipócrita, si se quiere, ¿no? Uno cae. Yo soy muy crítico de los comportamientos que exacerban el ego y el individualismo, pero admito que muchas veces he caído en esas cuestiones. Lo que pasa es que muchos me han dicho, incluso una respuesta ha sido, deja de pensar tanto en por qué haces lo que haces. Y lo que pasa es que justamente si uno piensa en por qué hace lo que hace, capaz que no le encuentra demasiado sentido práctico, ¿no? Una publicación mirando la nada. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿porque pintó? Sí, ya sé que es porque pintó, está claro, pero no es inocente el por qué pintó. Hay una razón de ser, hay una mostrarte, querer contarle al resto la escena particular en la que estás, ¿no? Y yo creo que ahí hay una suerte del yoísmo, claro, ¿no? Que está muy presente, que como cada vez se exacerba más y cada vez se hace más artificial, porque es un recorte de un momento de tu vida que se hace público con un filtro, con música, tan show hecha la escena, ¿no? Que hoy es una anécdota, pero como esto viene en crecimiento, sin reflexión, me parece que no es de hipócrita, sino de tratar de invitar a que reflexionemos sobre cómo nos comportamos y el impacto que tienen las redes. Claro, la virtualidad no es la realidad. Claro. Eso me parece que es parte de la reflexión. La virtualidad no es la realidad, y a la política esto me parece que es lo que tendría que pensar. La virtualidad no es la realidad, hay que sacar, honestamente, hay que sacar al conjunto, a la gente de la virtualidad. Y sobre todo lo último que dijo Mark Zuckerberg sobre la teletransportación. Lo último que dijo Mark Zuckerberg fue, según La Nación, ¿no? Con un título llamativo, la promesa para 2030, un dispositivo que permitirá teletransportarse. Obviamente no dijo teletransportarse como en una película de ciencia ficción, no es que vos físicamente, justamente, no es que Dragon Ball. Claro, no es que te está proponiendo que de acá salís tú y aparece tu cuerpo literal físicamente en otro lado. No, habla de la exacerbación, o sea, llevar allá a una dinámica mucho más potente la posibilidad de estar en otros lados con otros dispositivos y demás, pero siempre de manera virtual. Y uno de los argumentos que utiliza es lo costoso que es viajar. Esto facilitaría un montón de las cosas. Y es como, si lo costoso es viajar, la política no tendría que trabajar sobre hacer más accesible viajar que la virtualidad para encontrarte con otras personas, porque me parece que en la cultura del encuentro que se anula y se virtualiza, esto de la comunidad virtualizada en vez de la comunidad en encuentro, ¿no? Es alejarte, ser ajeno de las problemáticas que ocurren. Sos una consigna, una foto, una imagen, una historia de Instagram. El problema social es eso, y no es eso el problema que existe. Vos no conocés olores, tonos de voz, climas, problemáticas, angustias en clave de vivenciarlas cara a cara, cosa que tiene que, entiendo yo, un proyecto político, la política en general debería potenciar en cómo acercar las posiciones sociales entre qué le pasa al de al lado, cómo está, cómo siente, y necesito que eso sea palpable, físico, cara a cara, corporal, o por lo menos esa es mi posición. El crecimiento constante de la virtualidad, ¿no? Potenciado por las redes sociales, se convierte en individualista, egocéntrico, despojado de la realidad, virtualizado, ¿no? Es como vos ves una historia de Instagram, por ejemplo, y es algo ya al margen de la discusión sobre la inmediatez, ¿no? Yo pienso en la frustración de no poder solucionar los problemas de manera inmediata como funciona el mundo virtual hoy. En la virtualidad todo es inmediato, ¿no? Haces una cosa, de hecho, mira, meto otro tema, pero muy chiquitito. Yo soy muy crítico incluso de la gente que no le gustan los audios de WhatsApp. Yo entiendo que puede ser molesto. Claro, en un mundo de la virtualidad y la inmediatez,
El audio de WhatsApp es molesto, Claro. pero no tenés tiempo para dedicarle a alguien para escucharlo. Preferís leerlo sin escuchar su tono de voz, ¿no? Te perdés un montón de matices y cada vez uno pierde más matices, cada vez más virtual todo. Es como esos capítulos de Black Mirror donde la persona, el capítulo en el que la persona muere Sí. y le traen una cosa virtual cada vez más parecida a la realidad y no es la realidad. Entonces me parece que eso es una reflexión a pensar y creo que sí, que la política merece reflexionar sobre el impacto social que tiene, porque la política es diseñadora de qué comunidad quiere. Sí. Es que ahí está el problema y yo por ahí hago mi particular cierre. Cuando nacen las redes sociales, incluso era uno de los lemas de Facebook, esto de crear comunidad. Yo soy partidario de que las comunidades gigantes no existen, las comunidades masivas. Y Facebook se transformó en eso, en una comunidad masiva. Y te pasa el capitalismo también, ¿no? El capitalismo que potencia justamente el individualismo, no toma la comunidad como un producto, toma al individuo como un producto. Entonces, Facebook, por ejemplo, se transformó en eso, en un gran lugar donde hay muchas individualidades a las cuales se les puede vender, sugerir o potenciar muchos productos. Entonces, es eso, se transformó en un potencial lugar de individualismos y no existe la comunidad. Yo creo que la política debería empezar a generar la comunidad, porque, digo, mal o bien, esto va a seguir así. Digo, no es que los dueños de las redes sociales van a decir, no, la verdad que la política tiene razón, Sí, tal cual. a partir de ahora Cerramos todo. vamos a hacer comunidad. No, la política tiene el desafío de generar la comunidad dentro de las redes sociales y sí creo clave que a lo sumo también serán un puente para visibilizar lo que pasa, pero no deja de ser un canal virtual. Digo, para ver lo que pasa hay que ir a los lugares donde pasa y ahí es donde se empieza a ganar protagonismo la comunidad. Entonces la política no solo se debe a un debate vinculado a la comunidad en las redes sociales, sino también un debate en la comunidad social Sobre las redes sociales. sobre las redes sociales y también de la vida cotidiana. Digo, si hay un movimiento como el de los libertarios que está ganando terreno en la política, significa que se está destruyendo la comunidad, porque hay cada vez más individuos interesados en formar parte de eso. Entonces, es interesante y yo creo que va por 2 o 3 aristas que creo que nos llevaría mucho tiempo. Sí, también haciendo como un cierre, rescata un poco esto que decías vos, Leo, ¿no? Del individualismo. Digo, como sujetos sociales, y nos tiramos más a la parte psicológica, estamos buscando siempre el reconocimiento del otro. Entonces no me parece casual o inocente que las redes sociales te permitan que vos sientas ese reconocimiento del otro. Que si subís una foto con este filtro, con esta música, con esta frase, de esta manera, vas a tener más likes, menos likes. El que tiene más likes hasta tiene un rédito económico que vos no lo tenés porque no tenés tantos seguidores. Me parece que también está mucho ese juego. Y por otro lado, me parece muy interesante esto, que es un poco lo que decía yo, dejar que la política tiene que hacer entender a las personas que no todo lo que pasa en las redes sociales es real, que no es una realidad, que es justamente esto, es un recorte, y como recorte voy a mostrar siempre lo mejor, no voy a mostrar la otra parte de Tal las cual. redes sociales. Y también otra cosa, por ahí a modo de cierre, que muchas personas creemos que por debatir tal o cual tema, que por compartir tal o cual foto, o sumarme a tal o cual campaña en redes sociales, estoy haciendo algo por... Exacto. Y en realidad no estoy haciendo nada. Debatiendo algo en Twitter, poniendo mi opinión o haciéndome la enojada por tal o cual política, no estoy modificando nada. Simplemente estoy tirando ahí mi opinión o mi discurso de odio o mi discurso a favor, pero después en la práctica me quedo en la nada misma, porque después bloqueo mi celular, salgo a la calle y sigo mi vida. Y tómame una cerveza. Claro, entonces me parece también eso, la política, ¿qué va a hacer con esto? ¿No? De hecho, ¿Cómo va a hacer que la comunidad entienda esto? Que la empatía pasa por otro lado, que la empatía no pasa por compartir, basta de violencia de género y después voy a permitir que en mi laburo acosen a mi compañera, ¿no? Entonces me parece también que habría que tener esa discusión,
Sí, totalmente. Es como esas las historias de Instagram donde pones una foto de la campaña, un problema que se solucione ya, te sumás a esa campaña y la historia siguiente, que es de 3 minutos después, estás de joda Claro. en un bar y vos decís, pero no es compatible con el drama que Exactamente. habías mostrado hace 3 minutos atrás, ¿no? Para reflexionar sobre eso, más allá de la crítica que uno puede hacer, ¿no? Insisto con esto, para no quedar como hipócrita, uno también suele usarlo, caer en eso, Sí. y a veces no hace una reflexión crítica de cómo se está comportando. Tema larguísimo, interesante me parece, pero hasta acá hemos llegado con este segundo episodio de tercera temporada. Estoy muy conforme, muy contento con plantear estos debates así. Creo que Sí, claro. sepan que quienes nos están escuchando, que nos demanda un laburo de reflexión recontra interesante durante la semana y creo que nos aporta mucho a pensarnos. Así que, ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes, ¿no? ¿Ves lo de la hipocresía? Y si no, escucharnos en Radio Universidad los lunes a las 7 de la tarde, esa también. Y si no, cruzarnos e invitarnos a charlar, Claro. quienes nos conocen, que esa también es buena, con distanciamiento social. Y si no, nos encontramos la semana siguiente. Chau. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablen de poli en Twitter.